más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Vamos todos a declararle nuestro amor al Señor. Cántale conmigo. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Dice una vez más, es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Vamos a proclamar que Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Vamos a decir una vez más, Señor, tú eres majestuoso y poderoso. Proclamemos su grandeza.
Amén, bendiciones, ministerio. Qué bueno es estar con ustedes este día jueves de oración profética, reunidos para orar como siempre decimos, en base a una palabra específica de Dios. Y hoy vamos a continuar este jueves con lo que el jueves anterior empezamos a ministrar, que es la raíz de la cobertura. El jueves anterior dimos la primera parte, que yo consideraba que iba a ser solo ese jueves, pero el Señor nos guió a profundizar tanto que tuve que dejar esta segunda parte para el día de hoy, para poder darle lugar a lo que Dios quería decirnos la semana pasada. Pero para refrescar un poco la memoria, la raíz de la cobertura, hablamos, según Proverbios capítulo 10, verso 12, que la raíz de la cobertura es el amor, porque Proverbios 10, 12 dice que el odio provoca pleitos, pero el amor cubre todas las faltas. Y hablamos que la raíz, lo que le da origen a la cobertura, es el amor. Cuando vos amás a alguien, te interesás porque esa persona mejore, porque esa persona pueda potenciar o pueda exhibir el potencial que tiene, y que esa persona, sobre todo en la fe, pueda desarrollar y cumplir el propósito que Dios le confió, lo cual es un tesoro dentro de cada uno de nosotros. Lo importante es que la persona con la que uno se asocia en cobertura, lo que lo hace legal delante de Dios, más allá de que usemos definiciones de la paternidad como decir papá o mamá a un ministro, o decir hijo o hija a algún creyente, más allá de ese uso de título, delante de Dios lo que es legal no es decir papá o mamá o decir hijo o hija, sino que entre ambas partes haya amor. Si en ambas partes no hay amor, delante del Señor no hay una legitimidad de cobertura. Y cuando uno está cubierto, tiene una cobertura sobre su vida, sabe que está en una relación de compromiso. No me recuerdo si lo expliqué de esta manera el jueves pasado o lo voy a explicar, entonces lo voy a explicar ahora, pero la relación de cobertura es una relación donde obviamente queda exenta, queda por fuera, no tiene por ningún tipo de participación lo que es el egoísmo. El egoísmo no es parte de la cobertura, no es parte de la relación de cobertura. ¿Por qué? Porque el egoísmo te hace y te da la tendencia de querer adquirir y multiplicar lo que tenés, pero para vos. En cambio, en la cobertura, uno aprende la verdadera conducta de por qué uno va a multiplicar, de por qué uno se va a extender, de por qué uno va a madurar. Bajo la cobertura uno entiende, y el peso de la cobertura, cuando digo peso no digo de una carga que no pueden llevar, sino que digo el peso como cuando sos puesto, cuando algo recibe un sello. No sé si alguna vez te tuviste ante el trabajo de una prensa o ante el trabajo de una máquina que da un sello a través de un peso o de un gran calor. Lo que va a ser impreso, lo que va a ser sellado es puesto y recibe el peso que hace que el sello quede impregnado en ellos. Cuando hablo de carga, cuando hablo de peso del manto, peso de cobertura, me refiero a eso. Vos debajo de la cobertura, vos recibís un sello distintivo. Un sello distintivo que revela exteriormente a dónde perteneces. Cuando algo recibe un sello, ese sello significa derecho de autor, para hablarlo así, en lo que es multimedia, por ejemplo, música, pistas, canciones, producciones, fotos, folletos, páginas personales, tienen un sello. Ese sello se llama derecho de autor. ¿Qué significa? Que con tu permiso se puede o no se puede utilizar lo que hay ahí. Si vos das permiso, lo puede utilizar quien vos diste el permiso sin ningún tipo de problema, porque diste un permiso. Ahora, cuando vos utilizás el derecho de autor y no permitís que nadie utilice lo que vos producís para ellos, el que lo usa es ilegal y vos tenés derecho como productor, como creador de ese contenido, a reclamar el uso ilegal de un producto tuyo. Y eso es un llamado derecho de autor, que es más, por ahí usted no sabe, pero todo el que tiene red social
Facebook, Instagram, WhatsApp y diferentes redes sociales. Usted por ahí no sabe, pero cuando se crea una cuenta y usted pone sus datos y su correo electrónico y usted verifica la cuenta y todos los pasos que te hace para abrirte una cuenta en una red social, usted no lo sabe porque muchos no lo leemos, pero uno firma contrato con la red social. Uno firma las condiciones de privacidad, las condiciones de seguridad que esa red social te impone y uno la acepta, y la red social a la vez también te da como un derecho de autor a lo que vos vas a hacer. Entonces lo que vos producís y de repente vos denunciás que alguien te está utilizando un contenido sin tu permiso, obviamente eso está bajo tu derecho de ejecución o no. La red social tiene que responder a que vos estás utilizando algo que es tuyo, y posiblemente esa página o esa otra cuenta o quien sea va a recibir una advertencia o hasta inclusive puede recibir una sanción de que le pausen la cuenta por un tiempo como un castigo. Pero eso depende de que uno ejerza o no el derecho del contenido. ¿Por qué digo esto? Porque en la cobertura, en la raíz de la cobertura, hay un derecho que se te permite tomar. Aleluya. En la cobertura hay un derecho que aquel que tiene la cobertura se le da el derecho de tomar. Es totalmente legítimo. ¿Cuándo? Cuando hay amor. No solamente del que cubre, sino del que es cubierto. Cuando hay amor, hay un derecho a tomar de lo que el que te cubre produce, de lo que tiene, de lo que es. Tenés un derecho. Vos lo tomás y sos legal. No va a haber ningún tipo de recriminación, ningún tipo de denuncia, ningún tipo de demanda. ¿Por qué? Porque hay legalidad en eso. Ahora, cuando no hay amor, hay una prohibición. No se permite. Y usted dirá, no, pero pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Mire, Jesús, cuando Pedro, en ese momento discípulo, aún no apóstol, sentados, hablando, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Ellos les comentan, dicen que sos un profeta, dicen que sos Juan el Bautista resucitado, algunos dicen que sos Elías, otros dicen que sos Jeremías, muy bien. Ahora ustedes, díganme quién soy. El único que responde es Pedro. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús por esa revelación le empieza a decir su propósito y le entrega algo. Le entrega una autoridad que Pedro aprendió a manejarla después, pero eso es para otra enseñanza. Pero le dice algo, Pedro, a ti te daré las llaves del reino, y lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. La traducción de la palabra atar y desatar es habilitar o prohibir. Cuando dice atar significa que vas a prohibir, y cuando dice desatar significa que vas a habilitar. Esa es una autoridad que Dios le da a quien tiene revelación de lo que posee. ¿Me explico? Aquel que sabe el llamado, el propósito, aquel que conoce los dones que Dios le dio, la unción, aquel que está, en otras palabras, centrado en Cristo y sabe muy bien lo que está haciendo en el servicio. Ese tiene la autoridad, siempre y cuando permanezca en Cristo, en la roca que ahora vamos a ministrar, ese tiene la autoridad legal, tiene una autoridad para prohibir y tiene una autoridad para habilitar. ¿Qué cosa? Lo que tiene, no otra cosa, lo que tiene. Entonces, cuando tiene que cubrir a alguien porque el Padre se lo da como un discípulo, el Padre se lo da como un hijo espiritual, se lo da como alguien con quien va a participar en la familia de fe, esa persona que cubre tiene la autoridad para habilitar o prohibir lo que tiene hacia alguien. Pero pongámosle que aunque el ministro o la persona de fe quiera, a pesar de la actitud incorrecta de alguien, darle igual, el que prohíbe es Dios. Una vez el Señor me enseñó esto. Él no va a dar, Él no va a permitir que lo que yo poseo de Él sea dado a aquel que no viene con actitud correcta. Por más que yo como hombre intente ponerle la mano, empujarle, siempre digo esto, soplarle, hacer todos los actos proféticos, no hay una habilitación para que se desprenda lo que poseo sobre esa persona. El que decide eso es Dios. Eso es algo que la gente tiene que aprender, porque Dios nos ama a todos.
Estamos correctísimos. Juan 3:16 es el estandarte del Evangelio. Ama al mundo y dio a su Hijo para todos. Pero Dios también es el que conoce el corazón de todos. Y dice muy bien la palabra que Él juzga el corazón de todos y a cada uno le da según su corazón, su actitud. Y cuando ve que alguien que posee un don ministerial, un tipo de unción, una herencia espiritual que está desarrollando, ve que alguien se acerca para tomarla, pero el corazón de esa persona es malo contra el que quiere tomarlo, Dios no lo permite. Dios no lo permite. Y uno por ahí intenta y ve que no pasa nada. Y uno cuando no conoce eso es como que uno intenta y hasta uno dice, bueno, habrá algún demonio acá que echa afuera que está resistiendo. Pero Dios te empieza a enseñar lo que es habilitado y lo que es prohibido. Y vos descubrís que Jesús habilitó sobre Pedro todo lo que le dijo porque Pedro conoció quién era Jesús y aunque no dice el texto el por qué, yo entiendo que es por el amor. No es que los otros no lo amaban, pero el amor de Pedro fue más allá para conocer quién era. Anticipadamente Pedro fue el que confesó a Jesús como el Cristo. Y nótese que cuando Cristo resucita, y lo que nos relata Juan capítulo 21, que Jesús habla con Pedro y le pregunta si lo ama 3 veces, antes que empiecen las 3 preguntas, o durante la primera pregunta, Jesús le dice, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Una vez estudié sobre ese pasaje y hay un comentario de ese texto que dice que esa pregunta de Jesús a Pedro diciéndole, ¿me amás más que estos? Era, ¿estás dispuesto? ¿Me amás por encima de ellos? ¿Estás dispuesto más que ellos? ¿Tenés un compromiso mayor que el de ellos? Vemos entonces en esa explicación y en esa pregunta de Jesús el origen por el cual Pedro confesó que él era el Cristo anticipadamente. Porque todos lo confirmaron cuando Cristo resucitó, pero previo a la cruz Pedro ya lo sabía. Cuando vos amás a alguien, al que te cubra, al que te está preparando en la palabra, al que te está instruyendo, vos lo amás de verdad, como esa persona te tiene que amar a vos, hay una habilitación, te es dado, te es habilitado. Y hoy en día, tristemente, hay como una especie de doctrina, por llamarlo de una manera, o tipo de enseñanza, donde están contradiciendo la paternidad y contradiciendo esa relación de cobertura, de enseñanza, de impartición, de preparación. ¿Y qué va a generar eso? Yo a ese tren no me subo porque sé que no llega a un lugar donde Dios quiere que esté, pero yo sé que muchos se van a subir a ese tren. ¿A dónde los va a llevar ese tren? A la estación de la ignorancia. No saber quiénes son, no saber qué tienen y no saber a dónde ir. Porque todo se suena al discurso bonito de que en Cristo somos libres, que todos esos términos que te dije recién es como una carga puesta, que la iglesia no sé qué y bla, bla, bla. Pero si nosotros quitamos estos estandartes, quitamos estas columnas, se va a debilitar muchísimo la fe de las próximas generaciones. Por lo tanto, yo me comprometo como un ministro de Dios educado bajo estos principios, que mientras por lo menos yo viva, levantaré el estandarte de estos principios de Dios. Y los enseñaré, aunque haya una generación que tenga comezón de oír estas verdades y que prefiera muchas veces la liberalidad que la libertad y que prefiera muchas más veces el ser solitarios que el estar bajo cobertura. Pero también oro a Dios, que Dios exalte la verdad de Él en la palabra que se ministra. Amén. La cobertura, cuando hay amor, desata, habilita. El que utilizó el término herederos, el que nos llamó herederos, fue el apóstol Pablo a través de Cristo, hablando del Espíritu Santo, la vida en el Espíritu. Ahí en la vida del Espíritu Pablo nos llama herederos de Dios, en la identidad de hijos, y coherederos con Cristo, o sea, participando de la misma herencia
del Señor Jesús. Y si nos puso en la posición de herederos, significa que estamos bajo la cobertura del Padre. De alguien que no solamente me da, porque la parte de herencia no solamente es dar, la parte de herencia es ser educado cómo administrar esa herencia. Si no, pasará como le pasó al pródigo. El pródigo, yo estuve meditando sobre el pródigo y quiero soltar unas perlas sobre eso, porque estamos hablando de la raíz de la cobertura. Y el padre, un padre de familia, es por esencia la cobertura del hogar y de los hijos. Aún, en el buen término, cobertura de su esposa también. Y vemos a un hijo, el menor, que pide su herencia. Legal, sí, porque era hijo. Ahora, ¿cuál era el déficit de él? Que no guardaba en su corazón la enseñanza del padre. Entonces él tomó, ¿y por qué, pastor, usted dice que no guardó la enseñanza de su papá? Por el hecho de cómo vivió, por el hecho de cómo utilizó la herencia, por el hecho de cómo la utilizó y cómo vivió, es donde yo veo que él no siguió la enseñanza del padre. Es más, él vio la enseñanza del padre y la casa del padre como un estorbo a lo que él quería vivir. Porque él pudo haber tomado la herencia y haber construido en la misma casa del padre con su herencia. Pero dice que él la tomó y se fue lejos del padre. Ahora, el término pródigo, aunque algunos lo interpretan como un hijo perdido, no significa hijo perdido el término pródigo. El hijo perdido es el contexto de lo que pasa, pero el hijo pródigo no significa hijo perdido. Pródigo significa derrochador. Pródigo significa alguien que malgasta. Pródigo significa alguien que despilfarra, alguien que no tiene un dominio propio en lo que posee, es totalmente liberal, suelta todo según sus pasiones. Eso es lo que da significado a la palabra pródigo. Pero notemos lo que el padre de la casa dice cuando el hijo regresa. Lo llama de dos maneras, lo llama perdido. Y en ese punto podemos entender, perdido, ¿por qué? Porque se fue lejos. Podemos entender el término. Pero él luego lo llama muerto. Porque él dice, mi hijo estaba perdido y lo hemos hallado. Y estaba muerto, pero ahora ha revivido. Y ahí es donde yo pregunto, ¿cómo muerto? Si en la parábola no dice que murió, no dice que sufrió un accidente, no dice que ni siquiera estuvo en peligro de muerte. ¿Por qué el padre lo llama estaba muerto y revivió? Por el hecho de que fuera de la cobertura del padre, la ausencia del amor significó la misma muerte para ese hijo. La ausencia del amor significó la muerte. ¿Qué es muerte? Muerte, lo que es la muerte, significa que deja sin funcionamiento. Hace cesar algo que estaba vivo. Lo hace cesar, lo termina, lo acaba. Es el fin de muchas cosas que estaban vivas. Ese hijo conoció la muerte por la ausencia del amor. ¿Y dónde estaba el amor presente previo antes en su corazón? En la enseñanza que el padre quiso dar. Pero cuando él estando lejos, en el lugar más cochino del planeta para él, dice que él recuerda. Porque el término dice, y volviendo en sí. Y una vez me llamó mucho la atención esa actitud, porque cuando uno estudia la palabra tiene que meterse en el contexto. Y hay detalles que uno tiene que prestar atención. Entonces leí que decía, volviendo en sí. Me fui a estudiar esa palabra, volver en sí. Y en el original, el volver en sí significa que de otra manera no ocurre. A mí me impactó esa definición. Que de otra manera no ocurre. Entonces entiendo que a partir del texto que dice volviendo en sí, todo lo que relata ese texto, que me habla un hijo volviendo a casa, un padre movido a misericordia, un padre que le cambia el vestido por uno nuevo, lo calza, le pone anillo, hace fiesta, lo restituye nuevamente a su cobertura, todo eso no pasaría si él no se recordara. Si él no se recordara. El momento en el cual él presta atención, por fin,
quiero que resaltes esto. Por fin, presta atención a la palabra del Padre, es donde Él siente el amor que hay en eso y regresa. Porque a veces le pasa a la gente que la gente está tan acostumbrada al lugar cómodo, tan acostumbrado al buen trato, tan acostumbrado a un lugar que lo cuida, lo protege, que no sabe, que no discierne el amor que hay en esas palabras. Y empiezan a sentir un estorbo cuando quieren vivir algo en su voluntad. Pero no es hasta que están lejos y recuerdan una de las tantas palabras que oyeron en donde pueden discernir el amor. Porque se vaciaron tanto de un amor ausente en sus corazones que una palabra recordada, una palabra traída a la memoria, te hace dar cuenta ahora el sabor que tenía, el olor que tenía, el amor que posee. Y a partir de ese momento, y haciendo caso, porque no solamente que recordó y se entristeció diciendo, mira lo que era, no. Él se recordó y lo hizo, fue donde descubrimos todo el relato final. La restauración, la restitución, nuevamente bajo la cobertura, nuevamente estar en la posición que tiene que estar. ¿Qué te quiero decir? Que cuando amo al que me cubre, la herencia no se agota. Cuando amo al que me cubre, la herencia no se agota. Pero cuando lo empiezo a menospreciar o a despreciar, eso es donde la herencia se agota en mis manos. Lo vuelvo a decir. Cuando amo al que me cubre, la herencia no se acaba. Pero cuando empiezo a despreciar y a menospreciar al que me cubre, la herencia se empieza a terminar de mis manos. Y por eso tanto el hijo menor como el mayor nos dan ejemplo. El menor se fue, pero el mayor estaba, pero ambos no sabían manejar la herencia. Porque el mayor se queja de la actitud del padre con el menor de la fiesta que hizo y le recrimina. Siempre estoy, nunca me fui y nunca me celebraste así, no me diste un animal para celebrar. Y el padre dice, hijo, pero vos siempre estás conmigo, todo lo que tengo es tuyo. Ahí vemos a uno que está, pero que tampoco amaba a ese punto de poder disfrutar. Vemos a uno que se va, que no amó. Vemos a uno que estaba, que no amó. Y ambos nos muestran que ninguno disfrutaba de la herencia como debieran. Sentían que siempre algo les faltaba por el hecho de que no amaban al que los cubría. El menor nos cuenta que aprendió, el mayor no sé si aprendió. El mayor nos cuenta hasta ahí, hasta su queja. No nos dice si aprendió o no. Pero con el menor aprendemos algo. Cuando valoro la cobertura, es cuando la herencia no se me acaba. Y sé que hay mucha gente que esto les confronta porque dicen, pero ningún hombre es como Dios. No estamos hablando que la cobertura de un ministro es igual a la de Dios. No, claramente que no. El Padre Celestial es único, no hay otro como Él. Pero tenemos que entender que en la tierra el Padre ha revelado su amor, ha revelado quién es Él a través de hombres y mujeres. Y hay hombres y mujeres en el cual el Padre Celestial les ha dado el don de la paternidad para revelar su corazón paternal a la gente. Porque esos que lo revelan, primeramente conocieron a Dios como Padre. Entonces esos hombres y mujeres que hoy cubren no se ponen como Dios, no, claro que no, pero representan la paternidad de Dios. Porque saben que yo voy a contar la experiencia. En ocasiones yo le he dicho a Dios, estaba en un proceso y digo, Señor, le digo, solamente quiero un abrazo tuyo. Digo, Señor, ¿cómo me gustaría sentir tu abrazo sobre mí? Y ¿sabes lo que me dijo el Señor? Una vez patente y se lo estaba pidiendo en la iglesia, en la congregación. Y mientras estaba sentado, parado ahí, pues estábamos de pie, estábamos adorando, y yo le pedía eso al Señor. El Señor me dice, pedíselo a tu papá, me dijo el Señor, porque cuando Él te abrace, yo te voy a estar abrazando a través de Él. Así me respondió el Señor. Yo entendí que Dios lo puede hacer tranquilamente, sí lo puede hacer,
Pero cuando hay gente que lo representa, Él prefiere utilizar a la gente. Lo vuelvo a decir. Dios lo puede hacer porque Él es espíritu. Pero cuando Él tiene gente que a Él lo representa, prefiere hacerlo a través de esa gente. Porque vos tenés que aprender a relacionarte con otro ser humano, pero que carga a Cristo. Y aprender a valorar la unción, valorar lo que cargan de Jesús. Eso el Señor me enseñó. No servimos al hombre porque sería idolatría, servimos a Cristo que está en el hombre. Por eso dice que servimos a Cristo no a hombres, porque yo sirvo a Cristo en ese hombre, no al hombre humano, sirvo a Cristo en esa persona, estoy sirviéndolo. Jesús mismo dijo que aún cuando yo visite gente en los peores estados, presos, enfermos, desnudos, hambrientos, Jesús dijo, a mí me lo van a hacer. Él es capaz de estar en gente tan necesitada como estar en los ministros y estar en vos también. Cuando alguien te sirve, te trata bien, cuando alguien, a Cristo estamos sirviendo. Y eso es un servicio espiritual. Cuando vos podés ver eso, vos no vas a caer en el error de decir yo no sirvo a hombres y por lo tanto yo no me comprometo en una congregación, no hago nada porque yo sirvo a Cristo. Cristo está en el hombre, por gracia de Dios. Cristo está en todo el que cree, está en hombres y mujeres de carne y hueso, Él está. Y lo que se revela es Él. Y lo que se hace en el nombre de Él tiene que ver con Él a través de esos hombres y mujeres. Me gustaría que a través de esta enseñanza se redima esa clase de conductas que vienen de otra cosa que no es de la carne. Pero para terminar este tópico de la raíz de la cobertura, ya te he hablado lo que cuando hay amor hay habilitación de recibir lo que esa persona tiene. Y voy a decir algo más. Todo lo que el creyente hace debiera ser en revelación. Pero hoy no lo hacen por revelación, lo hacen por sentimiento. Y el sentimiento es tan inestable como los mismos días, cada día es distinto uno al otro, y los sentimientos del hombre también es igual. Pero cuando uno lo hace por revelación, te marca tanto eso, que pueden cambiar un montón de tiempos, pero no cambia lo que Dios te reveló. Pablo, cuando está delante de los gobernantes, acusado por sus propios hermanos de sangre, los judíos, Pablo cuenta su conversión y Pablo dice una frase que amo. Y él dice, no fui rebelde a la visión o no fui rebelde a la revelación celestial. Una vez que se te revela y lo haces por revelación, a vos te pueden acusar, te pueden tus hermanos traicionar, te pueden tratar, pero vos no te movés de lo que Dios te mostró. No te movés de lo que Dios te confió, porque la revelación produce un impacto. Es como el peso que te dije, te queda grabado hasta los huesos y no te querés mover por nada. Y Satanás ataca a hombres y mujeres que están marcados por la revelación porque quieren hacerle dudar de eso. Le quieren hacer dudar lo que están haciendo, le quieren hacer dudar de cómo están enseñando, le quieren hacer dudar de cómo están viviendo la fe, porque si logras ponerles duda, entonces les ciega la mirada espiritual. Pero cuando Satanás no logra, esa persona sigue manteniendo los ojos abiertos en el espíritu. Aleluya. Por eso quiero que leamos Mateo capítulo 7, tranquilo que es el único texto que vamos a leer y es para finalizar. Mateo capítulo 7, verso 24 al 29. En la Nueva Biblia Viva dice así: todo el que presta atención, es Jesús hablando, a mis enseñanzas, todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica, es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los huracanes, la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre roca. Pero el que oye mis enseñanzas y no las pone en práctica, es como el tonto que edificó su casa sobre la arena. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los fuertes vientos, la casa se derrumbó y su ruina fue irreparable. Cuando Jesús terminó de impartir estas enseñanzas, la multitud que lo había escuchado quedó admirada, porque enseñaba como alguien que tiene gran autoridad y no como los escribas. Quiero ver algo
totalmente interesante en esto. Nótese que cuando Jesús habla, porque esta es la culminación de lo que Jesús empezó a hablar en capítulo 5 de Mateo. Jesús empieza hablando en el capítulo 5 de Mateo con las bienaventuranzas y concluye con esta parte del capítulo 7 de Mateo. Hay 3 capítulos enteros. Es una de las descripciones de lo que Jesús predicó más largo en los evangelios. No hay otra descripción de una prédica de Jesús tan profunda y larga como es Mateo 5 al 7. No hay. Es más, esos 3 capítulos de Mateo son considerados la doctrina cristiana, porque Jesús habla de las bendiciones, habla del ayuno, habla del adulterio, habla del divorcio, habla de la oración, habla del diezmo, habla de las ofrendas, habla de los frutos, habla del trato a los demás, habla de la lámpara del cuerpo como revelando la actitud del corazón, habla de todas las áreas y concluye con esto. Él hablando cómo es considerado la persona que después de exponerse a la enseñanza, qué actitud toma. Pero hoy en la tarde el Señor me ministró de algo sobre este texto, que yo ya lo tenía anotado la semana pasada, porque como le dije, yo creía que esa semana terminaba esta enseñanza, pero fue tan profunda que la tuve que dejar esta parte para hoy. Y esto ya estaba hace una semana escrito. Pero hoy mientras oraba el Señor me dio dirección sobre la edificación. Y el Señor me hizo recordar algo que yo estudié hace años atrás. Cuando empezó a venir lo que es las palabras paternidad e hijo, yo me interesé mucho por estudiar en el original qué es un padre y qué es un hijo. Entonces la palabra hebrea para hijo es la palabra ben, B larga E-N, ben, esa es la palabra para hijo en el hebreo. Y algo muy interesante porque esa palabra hebrea significa hijo, significa dentro de su significado es constructor, el que edifica. Pero también el que continúa la obra del Padre. Nótese que Jesús se identificó así muchas veces. En un momento a sus discípulos en el Evangelio de Juan le dice esto. Dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Eso cuando los discípulos vinieron y él ya había hablado con la samaritana y le querían dar de comer y Jesús no quería comer. Entonces se preguntaban, ¿qué le habrán dado? ¿Habrán comido? Jesús le responde, mi comida es hacer la obra del que me envió y él añade, que la termine. Esa es la actitud del Hijo, alguien que viene a continuar la obra del Padre. Todos entendemos que la obra que el Padre inició fue la creación de la humanidad en su diseño. Lo que Jesús vino a continuar es justamente la restauración de ese diseño que estaba caído por el pecado. Él vino a terminar esa obra redentora de un hombre unido a Dios a través de la cruz. Pero entendemos lo que es ser un hijo, lo que es estar bajo cobertura de alguien, lo que es amar al que te cubre, es terminar la obra, es continuar la obra que empezó. Por eso hay ministerios que tienen herederos, hay ministerios que aunque la figura ministerial muere, porque son hombres y son mujeres de carne y hay un tiempo de vida en la tierra, ese ministerio no termina, no se cierra, no caduca, porque hay hijos, hay herederos que continúan la obra y hasta que no terminada ese ministerio no se termina. Y lo que Cristo terminó del Padre fue abrir nuevamente el camino a que el hombre y Dios esté unido en pacto. Pero a la vez Jesús también inició una obra, la cual es llamada la obra de redención, es predicada por el Evangelio esa obra, y esa debiéramos los hijos de Dios continuarla en la tierra. Pero Jesús lo explica en este final del capítulo 7, entre el insensato y el prudente, entre el obediente y el desobediente. Y acá yo siempre marqué o identifiqué a estas dos personas como creyentes, pero no. Hoy el Señor me hizo entender que son dos clases de hijos. ¿Cuándo entendí eso? Por la palabra edificar. Porque en el hebreo, como te dije recién, el hijo es el que edifica o el que construye. En las Biblias traducidas a nuestro idioma español castellano, se tradujo el trabajo de Jesús como carpintero, como alguien que trabaja con madera.
Y esa palabra y ese oficio de Jesús se hizo muy popular, por lo menos en Latinoamérica y en algunos países más. Pero la palabra original referente a ese trabajo de Jesús no es solo carpintero, es constructor. Significa que Jesús sabía trabajar diferentes materiales. Sabía trabajar madera, sabía trabajar piedra, sabía trabajar canteros y demás. Él era un constructor, él podía trabajar un oficio, él era constructor. Y me encanta porque esa explicación del original revela, aleluya, en ese oficio a la obra de un hijo. No sé si usted me entiende, no sé si usted comprende, pero si no, vuélvalo a oír, y si no, me puede escribir por privado si tengo que explicarle esto. Pero Jesús era hijo de Dios, pero se sujetó a José. Jesús es hijo de Dios, y él siempre lo supo, pero se sujetó a José. Y en José aprendió el oficio, y se volvió un constructor. Y cuando José murió, los hijos varones debían cubrir a la madre, y el único de todos los hermanos fue Jesús, que se tomó el papel de constructor, que continuó lo que el Padre de carne y sangre le enseñó. Esa es la muestra de un hijo. Esa es la evidencia de Jesús. A los que nos dicen, yo a hombre no hago caso, solamente a Dios. Él, Jesús, el hijo legítimo de Dios el Padre, se sujetó a José y le obedeció y le aprendió el oficio para cuando él murió, su mamá, la mamá en la carne y sangre, no quedara desamparada, sino que él tomó el lugar y continuó la obra de constructor porque la aprendió, porque amó a José. Él nunca sustituyó a José por el Padre, porque el Padre era su Padre, ¿no? Nosotros los creyentes, Dios es nuestro Padre, pero amamos a los José que representan su paternidad. Amamos a los José que representan su paternidad. Sé que Él es mi Padre, Él es el Abba, Él es mi Padre amado, pero respeto y amo a los José, a los cuales el Padre Celestial me confía para que me enseñe. Aleluya. Y vean que esa explicación que Jesús era constructor revela lo que hace un hijo. Construye ¿qué? La voluntad del Padre. Por eso Jesús termina de esta manera. Porque Él no le habló nada a la gente, opinión personal. Él le habló o les reveló el plano del diseño de Dios. ¿Por qué, pastor, dice eso? Nótese que en el capítulo 5 de Mateo, Jesús dijo esto, después que habla de las bienaventuranzas, y que Él aclara, yo no vine a anular la ley y los profetas, vine a darle cumplimiento. Jesús dice esto, ustedes oyeron que les fue dicho, mas yo les digo. Ustedes les fue dicho esto, mas yo les digo. Y empezó a enseñar todo lo que incluye en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y concluye ahí diciéndoles, les estoy revelando el diseño del Padre. Les estoy revelando la voluntad del Padre. Porque Él dice que si no amo a mi enemigo y si no bendigo al que me maldice, yo no, entonces no seré como mi Padre Celestial, que hace salir el sol sobre justos e injustos y hace derramar la lluvia sobre justos y pecadores, tratándolos a todos en algunas cosas como igual, dándole la oportunidad. También dice, busquen el reino de Dios y justicia primeramente y las demás cosas vendrán por añadidura. También les recrimina la incredulidad, llamándolos hombres de poca fe y hablándoles cómo Dios cuida la creación, cómo nos cuidará también de ustedes. Todo eso Jesús les empezó a revelar. La fuente para que se cumpla el propósito de Dios es la fe dependiente. En el griego a la fe la llaman de dos maneras, la llaman pistis, que eso tiene que ver con creer, con aceptar un mensaje o aceptar algo. Pero hay otra llamada emuná, que esa emuná significa una confianza fiel, inamovible sobre alguien
Y lo que Jesús nos reveló en el relato y nos desafió a tener del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo no fue un pistis, no fue una simple fe de aceptar o no aceptar lo que Él decía. Él nos desafió a tener emuná, a confiar fielmente, inamoviblemente lo que el Padre nos revela. Y esa emuná se revela en aquel que construye sobre la roca, pero el que solamente acepta o no es el que construye sobre arena. Por eso hay gente que dice, yo soy creyente, pero lo ves que siguen la obra como ellos quieren construir. Nos prestan oído. No prestan oído. Hay un reformador que dijo esta frase, nuestro deber es llevar la palabra a los oídos de la gente y Dios se encargará de llevarla al corazón. Pero se ve que hay gente que le lleva al oído y no le baja al corazón todavía para poder edificar sobre la roca. El Señor me hablaba esto. Estos son dos hijos. Hay uno que me hace caso. Porque te dije, amar a Dios es amar su voluntad, su palabra, su revelación. Jesús nos dio ejemplo de eso, lo hizo. Y a nosotros nos desafía a hacer lo mismo. Ese es el que edifica en la roca. Porque la fortaleza del que edifica no es su capacidad, sino que es la voluntad del Padre. Por eso está en la roca. La roca no simboliza la fuerza del que construye, porque es capaz, inteligente, carismático. No, la fuerza de su edificación está en la voluntad del Padre. Pero aquel que edifica en la arena quiere tener su fortaleza en la obra de sus manos, por eso es tan inestable y es derribado. Pero ambos son hijos, pero dos hijos con dos corazones distintos. Uno ama al Padre, ama, valora quién es el Padre y le es habilitado a que tome todo el Padre para edificar porque ama. Está el otro que se ama más a sí mismo y no encuentra cosas para edificar porque no ama. La diferencia entre quien tiene más recursos y otros no, la diferencia en quien está progresando en su propósito y otros no, es el amor al Padre. Es el amor y la disposición al Padre. Jesús dijo, y finalizo con esto, pidan lo que quieran en mi nombre y el Padre le dará. Y Jesús dijo esto de sus discípulos, porque me han amado, el Padre los ama. No les refirió que eran capaces, sobresalientes, que eso lo tuvieron después. Dijo, como me amaron, pidan lo que quieran porque el Padre los ama. Significa, les habilito a que le den todo lo que quieran porque me aman. Y ese amor Jesús no lo definió en sentimentalismos, sino que lo definió en comportamiento, que lo demostraban. Porque Jesús sabía lo que le pidió a ellos. Dejen todo para seguirme, y lo hicieron. Lo amaron, ahora por eso pidan. Muchas veces se predica esto, pidan todo que Dios les va a dar. Y a veces hay gente en las multitudes que se aman más a sí mismos, no le va a pasar nada de eso. Pero al que ama al Padre y hace su voluntad, Jesús le habilita que lo que quieran lo reciben. ¿Se acuerdan? Yo le enseñé que el Padre da al humilde, porque está tan negado a su propio ego y soberbia y ama al Padre que lo que Él pide, el Padre se lo da con liberalidad. Concluyo, el amor es la raíz que le da origen legal y legítimo a la cobertura. La práctica de esa cobertura produce la unidad que el Espíritu Santo quiere y produce a una iglesia firme en la solidez de Cristo y no en la vulnerabilidad del hombre. Creo que me pongan la canción para orar. Si Jesús nos dio ejemplo de ser hijo de Dios, pero por amor al Padre que lo envió a la tierra con una misión, se sujetó a José y aprendió de su oficio y lo continuó hasta el tiempo en que él tuvo que revelarse a Israel, ¿cómo nosotros no vamos a sujetarnos
a hombres y mujeres que Dios nos da que representan su paternidad y amar al Padre para ser edificadores, constructores sobre la roca. Tenemos que entender que Jesús vino a hacer algo, vino a darnos una fe que rasgue el velo, una fe que rompa con la fortaleza de nuestra humanidad y que ponga una fe en la fuerza de Él. Una cosa es la debilidad en todos nosotros como hombres, como seres humanos. Y hay una debilidad que la gente justifica, que se excusa. Esos permanecen en la inestabilidad y vulnerabilidad de su humanidad. Pero hay una que es confesada, hay una que es reconocida, como Pablo enseñó, y sobre esa está el poder de Cristo. Y sobre esa está la voluntad del Padre. Débiles, pero confesados. Débiles, pero rendidos. Débiles, pero dependientes. Y entonces somos puestos en la roca. Llévame, Señor, dijo el salmista, a la roca más alta. Oh, Señor, llévame a la roca más alta. Llévame a la roca más alta, Padre amado. Rabakataramasota, rabakeaturabaso. Lere preco tiribikamayaso. Esta pandemia que del año pasado está sobre el mundo, en la iglesia, ha evidenciado en el mundo entero a gente, a hijos que han estado en la arena, porque han amado más sus ideas, han amado mucho más sus propias voluntades que la del Padre, y se han sentido como que el agua los va a ahogar, han sentido como que están en situaciones que jamás empezaron a estar. Pero hay otros que hemos estado en la roca y que hemos enfrentado la pandemia de otra manera. Pero al que está en la arena te digo, tú sigues siendo hijo, a pesar de tu desobediencia. Pero trae tu corazón al Padre. Haz como el pródigo. Vuelve. Haz memoria de la enseñanza y esta vez obedécela. Y sube a la roca más alta. Sube a la roca más alta. Porque dice la Escritura que cordón de 3 dobleces no se rompe. Y esa Escritura dice que las aguas no anegarán, las aguas no apagarán el fuego del amor. La profecía por el profeta dice: pasarás por las aguas y estas no te ahogarán. Y aunque estés en el fuego, no te quemarás. El Señor promete estar con nosotros, pero caminemos en su dirección. Caminemos en su palabra. Hombres y mujeres fieles, busca al Señor. Ya te hemos predicado sobre esto, pero lo volvemos a repetir para que recuerdes. Dios dijo que esta década del año 20, la década 20, estos 10 años de esta década están marcados por la palabra fidelidad. Dios está buscando fieles y Dios está probando la fidelidad del pueblo, donde estamos edificados, sobre donde estamos establecidos. Yo quiero ser como el ejemplo de Jesús. El Padre celestial es mi Padre, pero me sujeto a hombres y mujeres que Dios me da como representante de su paternidad, porque si lo amo a ellos, también amaré al Padre. Quiero aprender y que sobre mí sea habilitado la herencia que carga el ministerio, la herencia que cargan estos hombres y mujeres, porque Dios me lo dio. Hay que tener revelación hasta para congregar, hay que tener revelación hasta cuando servimos, hay que tener revelación hasta cuando leemos la Biblia, hay que tener revelación hasta cuando oímos a predicadores, para no caer bajo el engaño y la astucia del diablo, sino permanecer en la roca firme que es Cristo. Hay un clamor en esta hora. Cuando yo pronuncié la palabra del Salmo, que dice: llévame a la roca más alta, yo pido un favor a la profeta: búscame rápidamente en la Biblia el Salmo o la palabra que dice: llévame a la roca más alta. Llévame a la roca más alta. Cuando pronuncié eso, vino a mi corazón una convicción que esa es una palabra rema para mucha audiencia. Dios te quiere llevar a la roca más alta. Dios te quiere elevar a la roca segura, donde vos ves la inundación, donde vos ves la tormenta, donde vos ves los vientos, no como amenaza, porque estás bajo el refugio, estás bajo la cobertura.
Préstame la Biblia. Dice así: oye, oh Dios, Salmo 61. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cobertura, bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que los conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Vean, yo no tenía en memoria este salmo, pero Dios lo trajo a memoria y habla de cobertura, y habla de herencia, y habla de lugar seguro. La roca más alta que yo, la roca más alta que yo, la roca más alta que yo. El Padre te quiere llevar ahí, ahí te quiere llevar el Padre, pero sigue su voz, sigue su llamado, sigue su enseñanza. Corre, corre, corre. Y si no podés entenderla, hace algo sabio, probala, probala. Ponela en práctica y descubrí si es de Dios o no. A Jesús le pusieron en duda muchas cosas que enseñaba. ¿Y saben lo que Jesús dijo? Prueben la palabra. Prueben la palabra y descubran si lo que hablo es de Dios o es mi voluntad. Prueben la palabra. Si querés ser un hombre sabio, una mujer sabia, pero hay cosas que no entendés, hacé algo sabio. Probá la palabra, ponela en práctica y descubrí si es palabra de hombre o si es palabra de Cristo. Pero yo puedo decir algo: a los que somos obedientes, Dios nos conduce a la roca más alta, a la roca más alta, a la roca más alta, a la roca más alta. ¡Aleluya! Y sé que esa palabra es una palabra directa a tu corazón, porque lo supe cuando lo dije. Cuando dije esa, la roca más alta, supe en mi corazón que era una respuesta a mucha gente. El Padre te está respondiendo: ve a la roca. Ya te enseñó cómo está en la roca. Te enseñó: obedece mi palabra. Obedece. Tenés acceso a los ministros cuando algo no entendés a preguntar cómo. Venir con sabiduría. Trae la Biblia, traes tus preguntas y preguntá. Confirmá si está en la palabra y caminala y descubrila, porque nuestro destino es estar en la roca más alta que es, más alta que nosotros. Aleluya. Que Dios te bendiga, audiencia. Que Dios te bendiga, iglesia. Será hasta el domingo, 11 de la mañana, comenzamos Pentecostés. Expectante a lo que Dios va a desatar sobre cada uno de esos días. Toda la semana, este domingo 11 de la mañana, todos los demás días hasta el viernes y sábado también 7 de la tarde, y el otro domingo cerrando a las 11 de la mañana también, Pentecostés, el fuego divino del Señor. Que Dios te bendiga. Nos encontramos.
resplandece con tu luz, cautivándonos con tu cruz. Y yo voy cantando a tu presencia. A tu presencia, cantando santo, y voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando santo, y voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando santo. Canta, mi espíritu canta, danza, espíritu danza, canta, mi espíritu canta, danza, mi espíritu danza. Voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando santo, y voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando.